Hola a todas, todos y todes. Me llamo Diana Coriat. Y yo soy Loreto Rojas. Bienvenidos a Mendolatino. Hoy presentamos una entrevista con la académica Miroslava Chávez García. Mucho gusto, gracias por invitarme. Y nuestra conversación se enfoca en la experiencia de la migración desde lo íntimo, lo personal, desde los enamorados, desde la gente joven y las familias que quieren mantener su conexión cuando la frontera las separe. Y como dije, nuestra invitada, Miroslava Chávez García, es historiadora, perdón, y ha escrito un libro que explora esta separación. Ella nos va a contar cómo llegó a leer y analizar más de 300 cartas que intercambiaron su papá y su mamá cuando eran novios y las de otros familiares. Ella es profesora de historia en la Universidad de California en Santa Bárbara, conocida como UCSB, que está ubicada en el sur de California, y su trabajo se dedica a los estudios chicanos, estudios feministas y estudios latinoamericanos e ibéricos. Actualmente es la directora de la facultad del programa de becas McNair de UCSB. Ella ha publicado varios libros, entre ellos Negotiating Conquest, Gender and Power in California, de 1770s to 1880s in 2004. Bueno, negociando la conquista, el género y el poder en California desde 1700 hasta 1800. States of Delinquency, Race and Science in the Making of California's Juvenile Justice System. Ese libro se publicó en 2012 y es Estados de Delincuencia, Raza y Ciencia en la construcción del sistema de justicia juvenil en California. Y su libro reciente, que vamos a hablar hoy, Migrant Longing, escritura de cartas en la frontera entre Estados Unidos y México 2018, que sea el tema de este programa de hoy. Y recientemente Miroslava terminó otro texto que es una pregunta el título. ¿Es la escuela de posgrado para mí? Desmitificando el proceso de solicitud de la escuela de posgrado para estudiantes de minorías étnicas de primera generación. Esto es lo que se usa generalmente el término BIPOC en inglés, que son Black, Indigenous and People of Color, o sea, negros, indígenas y gente de color. Este libro es una guía para los estudiantes de minorías de primera generación de bajos ingresos y de lugares no tradicionales que para que postulen con éxito a la escuela de posgrado. Será publicado el 2024 por la editorial UC Press. Además, está trabajando en un nuevo proyecto de investigación centrado en la intersección del control demográfico, el medio ambiente o el ambientalismo y las restricciones antiinmigrantes desde la década de 1960 hasta principios de la década del año 2000, llamado Los Arquitectos del Odio, el movimiento ambientalista, el control de la población y la integración de la restricción de la inmigración. Muchísimas gracias por venir, Miroslava, de nuevo. Y puedo decirte, Miroslava. Oh, claro que sí, sí, Bueno, Miroslava o Miros también, todos me conocen por Miros. bueno, bienvenida a Mendolatino. Sí, Sí, muchas gracias. es un gusto tenerte aquí con nosotras. Bueno, hoy, como dijimos, vamos a hablar sobre ese trabajo tremendo que has hecho con los archivos de tu propia familia, pero primero queremos que nos cuentes algo un poco sobre tu vida temprana y tu trayectoria personal. ¿Cómo llegaste a ser una historiadora y una académica? Sí, gracias. Quiero darles otra vez de nuevo las gracias por dejar que esté aquí y también escuchar mis libros, los títulos en español. Nunca lo había hecho, pero eso suena muy bonito. Gracias. Um, Quiere decir que realmente he pensado en esa pregunta. Yo no tenía idea que fuera a ser profesora. Bueno, fuera chica, claro que no se me ocurrió la idea. A mí siempre me gustó la escuela cuando estaba chica, y tenía mucha facilidad en las clases, ¿verdad? Pero no me enfocaba mucho, sí sacaba así buenos
notas, como dice en español, pero mis padres, yo parecía que estaban felices con lo que yo hacía. Mi hermano es el que sacaba muy buenas notas, siempre puros, decíamos A's, puros dieces, y siempre estaba en el honor roll, y le daba mucha atención a él, y a mí pues sí me iba bien y me gustaba la escuela, um, pero nunca hubo así mucha presión para mí para estudiar, pero ya que fallecieron mis papás, que es un tema que tengo en el libro, que mis papás fallecieron cuando tenía yo 12 años, nos fuimos a vivir con mis tíos, y mi tío fue hermano de mi papá, el más chico, él y su esposa, mi tía, me dieron un poquito más de enfoque en la escuela, no creo que me presionaron, pero sí me dieron más ánimo a enfocarme, y ya cuando llegué a la preparatoria, sí vi que otras personas estaban enfocadas y dije, pues yo quise echarle más ganas, como dicen. Y también tenía la esperanza de ir a la universidad, ya que mi hermano, él iba un año, es mayor que yo, y él también ingresó a la Universidad de California de Los Ángeles, a UCLA, que le nombran. Y yo también apliqué a varias escuelas, él ya estaba en la universidad y me decía, ven aquí a UCLA que tenemos esto. Pues yo nunca había salido de mi barrio, yo no conocía. Vivimos en San José, California, muy cerquitas de Berkeley, UC Berkeley, aunque nunca fuimos a Berkeley a ver el campus, yo nunca ni sabía que era Cal, decían Cal, yo decía, pues, ¿qué es eso? Yo no sé. Pues mi hermano me decía, UCLA tiene esto, pues dije, bueno, voy a ir a UCLA, apliqué y me aceptaron. No hasta que llegué a la Universidad de UCLA es cuando empecé a pensar y considerar ser historiadora. Y fue ya en mis últimos años, porque ya en el tercer, cuarto año empecé a tomar clases de Chicano History, y empecé a conocer, esas clases me ayudaron ¿cómo se dice? A responder ¿cómo se dice? Answer. La respuesta. Contestar. Contestar las preguntas que yo tenía, ¿verdad? Cuando yo empecé la universidad, yo empecé como mi enfoque era economía, porque yo pensaba que estudiar economía me iba a ayudar a entender cómo la economía afectaba la vida de la gente, porque yo me fijé cuando íbamos a México a visitar, cómo cambiaba, por ejemplo, el precio del petróleo, o de la noche al día, a la mañana ya estaba lo triple. Yo decía, ¿cómo esta gente puede pagar esto si en Estados Unidos cuesta lo mismo, ¿verdad? Porque son los mismos precios? Si a la gente de Estados Unidos apenas puede, ¿cómo la gente en México que tiene menos? Si yo creía que para estudiando economía me iba a poder tener respuesta a esas preguntas, pero no fue así. De economía me moví a estudios latinoamericanos, y luego estudié los dos, historia y historia en combinación con estudios latinoamericanos. Y en esas clases, cuando empecé ya a notar que había respuestas y había más de lo que me interesaba a mí, y eso era la historia de la gente de descendencia mexicana que vivía en Estados Unidos. Y así poco a poquito, y ya que se va uno a graduar, dice uno, pues, ¿qué hago? Voy a seguir mis intereses. Y sí me gustaba mucho eso, meterme muy profundo en esos temas, especialmente el tema de la mujer, que yo veía que no había mucha información, eso es muy poquito en esa época que yo estuve en la escuela. Así es que me interesó mucho el tema de la mujer, especialmente en el siglo XIX en California, porque yo también, teniendo inspiración de mis abuelos y mis abuelas, especialmente, me acuerdo que yo vi a mi abuelita en México, que era muy pobre, y me acuerdo que ponía afuera en las noches una mesita y ponía dulcecitos para vender. Y yo pues no sabía, yo decía, ¿cómo puede ella mantener su familia? Mi abuelo estaba muy malo, muy enfermo, con esos dulcecitos. Claro que ya hasta después me di cuenta que mis papás y sus hermanos le mandaban dinero del norte, ya que le hice este libro, ya me di cuenta, tenía otro modo de sobrevivir, pero de todos modos yo decía, mi abuelo era muy duro muy duro con ella, y pues también yo veía, hacía su comida afuera, todo eso. Dices tú, ¿cómo le hacen las mujeres? Especialmente en el siglo XIX, que no había nada, no había estufa, no había todas esas cosas, ¿verdad? Y por eso yo quise, como decimos en inglés, recover, quise yo entender, descubrir, andar, en los archivos buscando esos pedacitos de papel que podemos armar como un rompecabezas, ¿verdad? Son como pedacitos de rompecabezas que trata uno de hacer. Nunca es completo este rompecabezas, pero
puede uno, esos hoyos que quedan, decir, pues creo que esto pasó, considerando todo el contexto más grande. Y así es como se va armando estas historias. No siempre son completas, pero tenemos muchas ideas de lo que pasó y cómo pasó. Sí, Un poquito y largo yo, no, la no, no, respuesta, no. pero Yo, mientras tú estabas hablando, yo no puedo dejar de pensar de tantas personas con las que hemos hablado en nuestros programas anteriormente, sí, que ellos dicen también, tuve que ir a la universidad para entender quién era yo y de dónde ya, venía, y fueron en estas clases de estudios chicanos y latinos donde la gente comprendió, vamos comprendiendo a todos nosotros lo que es nuestra sí, historia. Entonces estoy muy contenta también de saber que tú sigues trabajando con jóvenes y abriendo estos espacios con ellos, sí, ¿verdad? sí. Claro, Sí, sí. porque desgraciadamente en las clases esas más tradicional, no sé qué, no me gusta usar esa palabra, pero más común, ¿verdad? Como la historia de Estados Unidos. No hay esas imágenes, yo digo, no hay esos espejos de mirrors para verse a uno mismo, aunque tratamos de to diversify, ¿verdad? Hacer más diversidad. Sí, el tema no los cambian, es muy difícil de cambiar. Poco a poco va cambiando las. Claro que es mucho mejor hoy que en el pasado, ¿verdad? Pero de todos modos tenemos que tener estas clases de ethnic studies que todos dicen, ¿para qué se ocupan? No se necesitan. No, sí se necesitan. En un mundo ideal no se ocuparían, ¿verdad? Ya tendríamos, pero como ese mundo ideal no existe, tenemos que tener nuestras historias y echarle ganas y seguir este, tocando puertas o quebrando puertas para introducir esas historias que no se incluyen, que de Invisible no las toman en cuenta. Totalmente, justamente el libro, por eso me impactó tanto, Migrant Longing, que yo pensé, ¿cómo traducir eso en español? Añoranza migrante, no sé, Loreto, ¿qué dirías? Migrant Longing, es Sí, añoranza, no, nostalgia nostalgia. migratoria, que es, sí, yo también pensé mucho. ¿Qué vas a decir, Miros? No, yo voy a Adelante. decir que esa palabra viene porque cuando yo di ese título en la imprenta, me dijeron, no, es muy, se les hizo muy simple, ¿verdad? Pero mi papá decía, en las cartas sale esa palabra, anhelo, Anhelo. anhelo. Y así, en una carta le hice como 5 veces. Y a mí, allí es donde yo di, y es lo que pasa siempre en las historias, escribes, tú estás viendo todos los documentos y las palabras te salen, las ideas salen de allí. Y mi papá usaba mucho eso, yo anhelo a un tipo de añorar, sentimiento, que él sentía un hoyo, un espacio así que necesitaba llenarse con algo. Y es lo que decía, yo necesito algo que me está faltando. Y no, no nomás económico o material, pero algo, un amor o paz, no sé. So, él decía eso mucho, pero decía eso sobre cuando trató de conquistar a mi mamá, ¿verdad? Por las cartas que anhelo que es ese tipo de comunicación, de relación, sí, de sentirse completo, yo creo. Sí, el Sí, libro muy, oh, perdón, el sí, libro no, me transportó a un momento cuando yo también estaba viviendo en Guatemala, bueno, en los 80, un poco más. Y yo escribía cartas, estamos en el mismo país, pero en otros pueblos, escribíamos cartas como casi a Oh, diario, wow. porque no, como tu libro nos transporta también a otro momento de medios de comunicación, cuando Ujú. no era como es ahora. Pero vamos a comenzar del principio. Queremos, Loreto, tú también tenías una pregunta, pero quería preguntar de una, ¿por qué, cómo se te ocurrió escribir tu libro Migrant Longing? Sí, uno cuando ve el libro terminado o algo, dice uno como, nunca tuve la idea que iba a ser un libro, ¿verdad? Claro, ahorita ya lo veo. Pero en pensando cómo, fue un poquito interesante estas cartas. Las cartas de mis papás son, en total tengo más de 300 que usé para el libro. Las cartas de mis papás son como 80, 85. Esas cartas yo las había encontrado cuando estaba yo en la universidad, en los 80s, empecé 86 a 90 y luego empecé el postgraduado, escuela de graduate school en el año 2000.
bueno, hasta en los 80 yo estaba en la universidad y como mi papá falleció cuando yo estaba chica y ya que mis tíos mi hermano y yo fuimos a ver con mis tíos, todas las cosas que nos quedaron de la casa, los dimos o vendimos la mayoría, pero nos quedamos con unos efectos y entre esas cosas estaban las cartas de mis papás. Mi mamá las había colectado y la situación que es muy, no sé, unique, que no sé, muy conocido, es que están las cartas que él mandó y que ella recibió. So, están two-way de lo que una persona mandó y que la otra persona recibió. Porque a veces nada más es las cartas que uno recibe, ¿verdad? No tiene las cartas que uno manda. Así que mi mamá yo creo que fue mi mamá, yo lo que tengo entendido. O más bien, me imagino. Bueno, estas cartas son 85 y yo las había visto en un bolsita de plástico cuando yo estaba en la universidad, pero yo como no andaba con sus ondas, dije, está escrito a mano, yo no puedo leer muy bien, las hice a un lado. Y ya después, ya que terminé mi libro, el segundo libro que mencionaron, y mi tía, la que me crió, me falleció, mi tío se puso a limpiar la casa. Y cuando limpió la casa, en el basement, en el sótano, se dice, allí encontró las cartas y me las trajo. Y fue el momento, me las trajo que yo andaba buscando otro proyecto y fue como que el momento apropiado, ¿verdad? Porque yo nunca quise hacer una familia, una historia de la familia, porque no me interesa mucho la genealogy, todo eso. Mucha gente hace eso porque les gusta y a mí dije, eso, ¿qué tiene de, no sé? Sería cuando uno más grande de edad, ya como que le importa más, aunque yo soy historiadora, ¿verdad? Pero me trajo esas cartas y empecé a verlas y empecé a leer los temas y dije, Dios mío, esto es exacto en los 60s. Mi papá era un bracero, yo ya sabía que parte del programa del bracero. Está escribiéndole a mi mamá, él está en Estados Unidos en la frontera, ella está en México y hay un intercambio de cartas y están hablando de temas no nomás sobre lo que es muy familiar, lo que es muy conocido acerca de policies, ¿cómo se dice? Las políticas. De las políticas de inmigración, ¿verdad? O la historia que es muy común, que el migrante se va para ayudar a su familia y que las mujeres y las familias se quedan y la están esperando. Pero sí estaba ese tema, claro, porque él se fue para ayudarle a su familia, y sus hermanos, incluso tenía dos hermanos mayores, ya estaban en Estados Unidos. Y incluso yo aprendí después que mi abuelo también había estado en Estados Unidos. Es una historia más grande. Pero aparte, lo que me gustó en esas cartas es que hay todas esas cositas, los detalles que distinguen a familias. Y esos detalles fue lo que yo dije, aquí está algo diferente. Claro que puedo yo poner a mi familia en una trayectoria más grande como los demás migrantes, pero todas esas historias, estos cuentitos, estas cosas que pasan conmigo detrás de las puertas cerradas, yo siempre fui que me gustaba ver, dice mi mamá que era muy esculcona, muy criticona también, ¿verdad? Que me ha servido mucho este criticona porque es lo que hacemos en mi trabajo. Yo vi todos esos detalles, como digo, el sentimiento que tenía mi papá, porque él estaba en la frontera solo, tenía muchos años solo, y él decía mamá, me pongo a escuchar música, me pongo a hacer esto, lo otro, porque me siento solo, que hay hombres, pero yo necesito más. Y mi mamá también escribiendo, diciéndole las cosas que decía ella también, ¿verdad? Que no se encuentra eso en los libros de la escuela o las cosas comunes. Y eso es lo que me dio la idea. Dije, voy a escribir un artículo. Y sí, pude empezar un artículo en base de las cartas. Y luego después de eso, me dijo mi tío, yo estaba yo explicando lo que había encontrado. Esto, porque yo de chica me acuerdo haber escuchado ciertos temas. Y en las cartas, ahí salió, por ejemplo, un detallito. Cuando íbamos a México por carro, que eran como 30 horas en auto, mi papá le gustaba mucho escuchar música tradicional de los tríos, de los boleros, y un grupo eran los Dandies, yo no me acuerdo, y también mucho Edie Gourmet, ¿verdad? Que era una cantante americana que cantaba en español. Con los Y Panchos, que es los Panchos, famosísima, ¿no? claro. Y me acuerdo que escuchaba mucho mi papá una canción de Edie Gourmet, no, Connie Francis, perdón, te confundo, Connie Francis, una canción que tocaba todo el tiempo que yo decía, y lo que interesante, entre las cartas estaba esa canción, estaba el disco, el 45, el redondo chiquito, allí, y dije, ok, y luego allí en las cartas escribe mucho de las canciones que él escuchaba, porque decía,
que le acordaban, como que lo llevaban, lo transportaban a otro lugar y a su casa de sus papás. Y era muy interesante. Entonces dije, ya entendí por qué estos detallitos que salieron aquí. Bueno, tenía las cartas de mis papás, ya estaba escribiendo el capítulo y me dice mi tío, yo también tengo cartas. Tío, ¿por qué no me habías dicho que...? Vamos al sótano otra vez y dice, creo que están en un trunk, Un baúl. un baúl grande, eso baja, tenemos telarañas ahí trabajando las escaleras. Y se saca el baúl y lo pone arriba y lo abre y dice, no es, y lo cierra y lo baja y baja de nuevo. Y trae otro baúl y lo abre y dice, aquí están. Y eran cartas dobladas en su sobre, así con, ¿cómo se dice? Ligas, así, stacks, grupos de ligas, de cartas, ¿verdad? Y me estoy dando cuenta que son bastantitas y son de los mismos años, de los 60, son escritas a mis papás, son de mi tío a su papá, están mezcladas todos, son los mismos son los mismos personas, el mismo tiempo. Resulta de que cuando mi papá estaba trabajando de bracero, o también ya cuando dejó ya el programa y estaba trabajando en la frontera, mi tío vino a quedarse con él para trabajar porque él también quería ir a Estados Unidos. Y de ahí no le gustó ese trabajo, o sea, fue a San José, donde fue mi papá, porque hay otro tipo de trabajo ahí. Pero en ese transcurso hubo muchas cartas del norte de México, del norte, así, de mi tío a mi papá a mi tío, de mi abuelo escribiéndole a mi tío. Y luego también había cartas entre una novia que tuvo mi tío, que era hermana mayor de mi mamá, también. Mucho, y al mismo tiempo, lo que es más, y a veces también una técnica que se usaba mucho, que los inmigrantes, perdón, que los escritores, alguien escribe una carta y dice, deja yo también escribo algo, porque le quiero decir algo, y escriben otra notita. Veo esa carta también, donde hay dos personas escribiendo para... vi eso y dije, Dios mío, es el jackpot. Dije, ya me gané la lotería, porque están todas esas cartas. Y en ese momento me puse a arreglarlas en orden cronológica y también en base de los temas. Había muchas cartas de amigos de mi tío que le escribían a él para decirle, ¿cómo te va? ¿Qué estás pasando? Dime, ¿cómo están las muchachas? Ya andas enséñame una foto. Decían, mándame fotos donde estés bien ponchado porque quiero ver cómo estás haciéndola y también con tus autos nuevos. Entonces imaginaban que él andaba, mi tío, viviendo la vida americana, el sueño americano. Y claro, las cartas decían otra cosa. Él decía, no, no está pasando eso. O más bien no le decía a los amigos, pero le decía a su novia, le decía a otra gente por las cartas, me está yendo muy mal, estoy aislado aquí, traigo ronchas, me siento muy nervioso. Todas estas cartas te abren, te abren partes de la experiencia que no encontramos en otros lugares, ni en las entrevistas orales que hicimos, oral interviews o oral histories, historias orales. No, la gente no dicen, dicen, mejor, o van a decir, no les interesa eso, no voy a contarles eso. En las cartas también tienen que están escribiendo en el momento, así es que todos los detalles están escritos ahí. Claro que va a haber fallas, pero es otro tipo de documento. Y Sí. y pude muchas veces tener las cartas, por ejemplo, otro tío que entrevisté me dijo algo y le digo, bueno, la carta dice esto. Dice, sí, ok, la carta está correcta porque yo no me acuerdo muy bien. Pero no es así de estar comparando quién está correcto, ¿verdad? Claro, porque es interpretation, cómo la gente interpreta su vida y la historia, la existencia. Pero te da un sentimiento del momento. Y así que pude armar las cartas y me di cuenta que lo que está pasando en esta familia es muy común, que es en la historia de migrante, pero tiene sus diferencias, sus cosas interesantes que puedo también explicar eso. Y, fue rápido porque es mi familia y me interesó mucho, y también porque yo conocía la historia muy bien a este punto ya en mi carrera, porque yo había dado clases sobre ese tema, como 15 años dando temas sobre la frontera e inmigración. Yo reconocí los temas, vi lo que estaba pasando, dije, esto es esta época, están hablando de esto, están hablando del otro. So sí ayuda a tener conocimiento de la historia más grande, del contexto, para saber cómo poner. Si no, esas cartas es como estar viendo vamos a ver las películas de la familia. Ay, qué aburrido. O vamos a ver un slideshow de mis vacaciones, dice uno.
pero tienes que ponerlas en conexión, en contexto, en relación con otras cosas y así para darle más, no sé, relevance, hacerlo más. Sí, pasa para darle más sentido, para que se Sí, inserte en una historia más grande. Pero antes de continuar, quiero recordarle a quienes nos escuchan que ustedes están oyendo a nuestra invitada de hoy, que se llama Miroslava Chávez García. Ella está hablando sobre su libro Migrant Longings, y ustedes están escuchando Mendo Latino. Miros, yo quería continuar esta conversación fascinante porque tú lo acabas de decir, ¿no? Que tienes todo este material íntimo prácticamente de tu familia, ujú, porque ¿qué hay ujú. más íntimo que escribir? O sea, ahora nos peleamos si alguien está mirando el teléfono de uno, porque ahora es el teléfono donde uno está mandando mensajitos y cosas que a veces uno no quiere compartir con otras personas. Pero en esta época, cuando uno escribía una carta, em, yo también soy de la vieja escuela donde uno nunca podía abrir la carta que no era para uno. Entonces, es un vehículo íntimo de expresar cosas, ¿no? Muy profundas. Y también la escritura te obliga a ir desarrollando las ideas y plasmarlas, ¿no? Entonces, tú tienes toda esta, la intimidad de tu propia familia y de tus padres em, y de otros familiares, como nos dijiste. Y encuentras la correlación, ¿verdad?, entre la historia de México y los Estados Unidos. ¿Cómo eso te permitió a ti crear este libro, que es un libro que es mucho más profundo que la historia? O sea, es un libro muy, voy a usar la palabra tierno también, porque Mm. recoge estas cartas y este lenguaje que es tan particular y tan sincero, pero al mismo tiempo tú hilaste esa historia con esta otra historia, que esta historia enorme, ¿no? De la inmigración y la relación entre los Estados Unidos y México. ¿Puedes hablarnos un poquito de cuáles fueron los puntos de inflexión que encontraste y cómo podemos entender más la relación entre estos países? Sí, yo creo que, a ver si entendí bien la pregunta, pero por una parte, estas cartas sí son muy íntimas, pero también son muy comunitarias, ¿verdad? Porque la historia de la carta es que es como, es un mensaje que sí es entre personas, pero a veces era muy común leerlas para la familia. A veces me decían que en el pueblo que sí, llegaba una carta y todo el mundo se ponía allí para leerles las cartas, lo que estaba pasando. Y en esas, hay veces en esas cartas de mi familia de que una de mis tías que está con el novio es mi tío y es la hermana de mi mamá, tiene que esconder las cartas porque se las están leyendo las hermanas y ella no quiere que lean lo que está pasando. Sí se las tiene que esconder. A veces la línea de qué es íntimo, qué es público se borra a veces, pero yo lo que quise hacer, y esto es porque por práctica yo me enfoco mucho cuando escribo, que tratar de mejorar mi escritura para que más gente pueda conectarse con ella, y lo que yo trato de hacer es sacar lo más íntimo, no para escandalizar, pero para que la gente pueda conectarse. Donde la gente es más vulnerable, ¿cómo se dice? Vulnerable, cuando se Vulnerable. sí, en esos momentos es lo que yo quise enfocarme porque es lo que me llama la atención a mí y también para que la gente que está leyendo pueda conectar con eso, ¿verdad? Yo me doy cuenta que cuando escribo cosas que es más profundo, cosas que no quiero decir emocional, pero que abre una parte de uno que es más, que no le gusta no enseñar, la gente conecta con eso porque dice, yo también tengo eso, yo también tengo ese, that struggle, ¿verdad? De esos momentos difíciles y es bueno leer lo que otra gente esté pasando por eso. Por eso, muchas de estas cartas lo que decían, tengo un capítulo sobre un amigo de mi tío que le escribía constantemente diciéndole, ayúdame, me está yendo muy mal, tengo todos esos fracasos y dice fracasé, ¿verdad? O dice cosas como caí en la lona, ¿verdad? Y yo no sabía lo que quería decir eso, pues tuve que preguntarle muchas veces a mi tío y también a mi esposo que es de México, ¿qué quiere decir irse en la lona? Dice, un knockout, como con un boxeo, eso está diciendo, eso, están abriéndose muy profundamente y eso es lo que yo quería sacar, la humanidad, hablamos un poquito de su humanidad, de que ellos también sufrieron, y no solamente porque ellos quisieran, o eso fue mucha gente dice, pues es lo que quieren hacer. No, ellos por obligación, por su amor de su familia,
¿verdad? Y yo quiero conectar esa parte que siempre, que está ausente, que no está en nuestros libros de la historia americana o de la frontera o de México o la experiencia del migrante, que Claro, eso conocerlos, es, que per- conocerlos un poquito más profundo. es un tema, ¿no? Pero cuando estás hablando ahora, estoy pensando mucho en por qué la popularidad de los podcasts, porque Ah, también sí, hay un reconteo de las cosas íntimas, es un medio más íntimo y parece que hay una atracción a esto, sí, ¿no? Y como ya, tú bien dices que todos los libros que yo he leído sobre los braceros que tienen números de cuántas personas y estadísticas ya jamás llegan a esa intimidad que tú has llegado en este libro. Y vamos a pedir que leas un fragmento, pero antes quería hacerte una ujú, pregunta. sí, Entonces, la pregunta es que eso fue bien trágico que tus papás fallecieron, ¿no? En un accidente en la carretera. Tú ujú, tenías 12 años. Una tragedia grandísima para toda la familia, para ti como una niña. Y en el libro me marcó mucho cuando tú dices que, por un lado, tú como tenía un deseo de recuperar algo de sus vidas y ujú, también conocerlos mejor. Y ujú. quiero preguntar si lograste eso, si a través de ese proceso tú pudiste acercarte más a ellos. Y después, o antes o después que no lea un fragmento. Sí, gracias, gracias. Am, iba a decir algo, un comentario que hiciste, pero ahorita regreso a eso. Ah, o de los podcasts, ahorita regresamos a ese tema. Sí, yo me di cuenta cuando tuve las cartas que para mí era un tesoro, ¿verdad? Como digo en el libro, porque es una conexión que yo sentí que el momento que tenía con ellos por sus cartas, porque era algo primeramente material que ellos habían tocado, que ellos habían escrito, que ellos habían, entonces era como es una conexión, ¿verdad? Que tenemos física. Y luego también vi sus escrituras, lo que ellos escribieron y todos sus pensamientos. Y sí pensé un momento, oh, voy a poder comunicarme con ellos o tener. Y luego dije yo, espérame, luego como que más bien me asusté un poquito. Dije, esos no son mis papás como yo los conocí, porque cuando yo los conocí, ellos ya eran otras personas. Esos son ellos jóvenes, sin casarse, con esperanzas, con deseos, otra persona completamente diferente. Y por eso yo no lo reconocí. Mi mamá sí la reconocí un poquito, pero mi papá dije, este hombre es el mismo que en sus cartas, que puede decir tantas cosas tan bonitas. Pero después me di cuenta que sí era porque él dice que no podía, cuando la veía, que fueron 3 veces en la trayectoria de esos 3 años, no podía expresarse, no podía decirle, pero en la carta sí podía, ¿verdad? Y sí, por eso me acuerdo que no, yo no les digo a los estudiantes ahora, no fue ni una vez que él me dijo yo te quiero, o muy raras veces que nos daban un abrazo. Mi tío me dijo lo mismo, ¿verdad? Que su hermano, me dijo, mis papás nunca hicieron eso, pero nos enseñaron amor por otros medios, ¿verdad? Por la comida, por otros. Son diferentes modos que comunicamos el amor. Am, y ya se me fue la onda de lo que estamos hablando. De, Sí, Bueno, estábamos, go perdón, ahead, adelante, Diana. go ahead. no, solo creo que estás contestando esto porque Sí, lograste a conocer a tus sí, papás en otra manera, ¿no? sí, Acercarte a sus vidas íntimas que no tenías como, acceso, no ya, estabas nacida. exacto. Ya, y también no tuve sus hermanos, que son bastantes hermanos, mi mamá tuvo muchos. No me platicaban un poquito de lo que cuando ellos iban a vivir, como era la de edad, como tuvieron 14 en la familia de mi mamá, ella era la de las mayores y los más chicos pues estaban bien jóvenes. Así es que ellos tampoco no conocieron mucho, pero no me pudieron decir todo esto, lo que yo leí aprendí por las cartas. Y así es que no, yo no conocí a mis papás como ya cuando eran ellos padres, pero sí los conocí cuando eran jóvenes y por eso como que tuve más facilidad en poder escribir cosas que quizás yo hubiera podido ocultar, como temas de mi mamá que hacía, que no eran muy, como decimos en inglés, muy nice, ¿verdad? Que no, yo por eso yo decía, bueno, así era ella, sea como sea.
pero yo lo escribí, no me va a decir, oh, no, ella nunca hizo, no, aquí está quejándose, está ocultando, está diciendo cosas no muy agradables, pero cada quien somos complex, ¿verdad? No somos alguien sencillo. So, sí me dio esa oportunidad, pero en medios no como yo pensaba, ¿verdad? Conocerlos. Um, y por eso sí pude, las cartas sí me ayudaron con por esa parte. Miros, y tú estás hablando de esta cuestión de, bueno, nosotros no, todos vamos creciendo y nos vamos transformando en nuestra vida, sin duda. Pero en el caso de las identidades de nosotros los inmigrantes, ese es un proceso que es mucho más complejo que las personas que se quedan en su pueblo y nunca salen de allí, que tienen cambios. Pero cuando uno migra, siempre me recuerdo un ejemplo que dice un amigo mío que él dice, yo soy otra persona cuando hablo inglés que cuando hablo mi Ya. lengua materna, que él es un ruso, entonces dice, yo tengo una personalidad cuando hablo ruso y tengo una cuando hablo español y tengo otra cuando hablo inglés. ¿Cómo viste tú esta transformación? ¿Puedes darnos un ejemplo en el caso de tu mamá? Y tenemos que recordar que queremos que leas una carta antes que Ay, terminemos. perdón, sí, sí. No te preocupes, pero hablemos un Am, poco de esta, de las identidades y cómo van cambiando en los hombres y las mujeres. sí, definitivamente cuando están, especialmente en el norte, fuera, aparte de sus familias, pues se sienten inmóviles, no pueden hacer nada porque no pueden salir, no saben. Especialmente cuando viven de pueblos chicos, yo desde chica, yo me acuerdo, cuando venían mis abuelos o la gente que se migraba, se les cerraba el mundo y es casi la muerte, ¿verdad? Porque no duraban mucho, se regresaban porque no podían. Pero aparte no estaban como dicen, no estaban a gusto ni ahí, ni en sus casas, con sus familias, ni en el norte. Siempre querían los dos, lo mejor de los dos mundos. ¿Verdad? Hay un profesor que habla de eso, que quieren poder traer esos dos vidas y ponerlas juntas. ¿Verdad? Lo mejor de lo que hay en su casa y lo mejor de lo que hay aquí. Pero no es posible. Así es que batallan con esa. Y yo voy a decir más realmente que como mi esposo él se crió en México, yo veo eso cuando no me gusta ir para su casa cuando vamos con su familia porque es otra persona. Otra persona. Yo me hago la esquinita y que él que haga su rol, ¿verdad? Como vemos que sus parejas van, se hacen como, se transforman como eran chicos porque están con los papás y tienen un rol. Eso yo especialmente porque en México los hombres tienen otro, ¿verdad? Comportan diferente. Acá como él dice su acento, la gente le hace, él no, se hace un poquito más de menos, se echa de menos aquí. O sea, más bien se pone, es diferente, eso es muy, el contexto tiene todo que ver con la identidad. Pero también es bonito ver cómo cambiamos, ya digo, estudiantes, todos tenemos diferencias, en la universidad tienes una identidad, cuando te vas a tu casa eres otra persona, por eso también yo digo, aunque tengo un PhD, un doctorado y yo voy caminando en la calle, soy una mujer mexicana y todos me tratan como, eso depende, ¿verdad? Todo eso, el contexto es importante. Pero sí me encantaría leer parte de una carta. A ver, voy a leer un párrafo de, esta carta es de 1963 y fue la primera carta que mi papá le escribió a mi mamá en tratar de conquistarla. Se conocieron así rápidamente, mi papá fue a visitar en diciembre para días de fiestas y vio a mi mamá, aunque quería, según la historia es que él quería conocer a otra muchacha y pensó que mi mamá era esa muchacha y por eso de todo modo dice que estuvo muy feliz en haber conocido. Y esta es una carta que él escribió a mano con una escritura muy bonita más. Él estudió hasta el sexto grado, mi mamá hasta el 9, la secundaria, que no era común. Ella fue de las primeras clases de la secundaria y una de dos mujeres en una clase de 12 personas. Bueno, aquí está, oh, perdón, ese es el correcto, esa es la carta que escribió. Okay. Esta es la carta que él escribe en diciembre, el 27, regresando de Calvillo, Aguascalientes, el pueblo donde son ellos. Le dice Conchita, le escribe, porque se llamaba ella María Concepción y le decía Conchita. Le dice, le saludo primero y le deseo que haya pasado una muy feliz y alegre Navidad en compañía de los suyos. Asimismo, le deseo para el año nuevo. Quise escribirle conforme llegué, pero ah, pensé más bien esperar unos días.
pues mis anhelos son encontrar la forma de serle agradable en todos los sentidos. Es que me viene muy encantado en su modo de ser y todo como es usted. ¿Sabe, Conchita? Así como me dijo, o sea, la respuesta que me dio realmente me hizo más feliz que si me hubiera correspondido, porque con lo que me dijo me mostró mucho sinceridad y eso es lo que yo tengo y quiero para usted y para mí. So, él le dijo, puedo escribirle o le puedo, porque le pidió, puedo salir y él dijo, no, ella no está interesada, le dijo, puedo, si quiere escribirle, y ella le dijo, bueno, si quiere escribirme, escríbame, porque es todo lo que dijo él. Y y lo dice él, ya no le encuentro ningún sentido en lo que me dijo usted de lejos, con el principal objetivo, o sea, la compresión de caracteres del llegar al matrimonio, pero eso le dije porque le está diciendo el que estaba interesado en matrimonio, porque él tenía 33 años y ella tenía 18. Ella no estaba para matrimonios, ¿verdad? Y él escribe esa carta, se la manda, sigue, y le manda, ella no le responde, y él le vuelve a mandar otra, no le responde, y le vuelve a mandar una tercera, que es, según eso, entre las reglas no escritas sobre el correspondencia. Tienes que esperarte que te conteste, pero él no, él siguió. Y por fin ella le contesta, ¿verdad? Y él ya no me ha escrito qué está pasando. Y le dice ella, señor José Chávez, dice, contesto sus cartas esperando se encuentre bien. Primeramente quiero pedirle disculpas por no haberle contestado. No es porque me moleste que me escriba, sino porque realmente no sabía qué decirle, pero ahora creo que pude expresarle mis sentimientos hacia usted. Voy a serle sincera como es que usted así es como usted lo fue conmigo. Mire, yo no siento quererlo de manera de que nos llevara a ser algo más que amigos. Será por el poco tiempo que tenemos de tratarnos que casi puede decir que apenas nos conocimos. Sin embargo, sí siento un afecto muy grande y un profundo agradecimiento porque quizá usted sea el único que lo, lo haya hecho en serio conmigo. Bueno, que también quiero adelantarme, ah, pero le digo que esto porque no sé, se me hizo que fuera en mí mil amores. Está despreciándose mucho. Un tema que sale mucho que se desprecia ella en sus cartas y es algo muy común también en las mujeres, en su hermana que también se desprecia mucho. Bueno, le contesta, le dice, si quiere escribirme, siga escribiéndome. Y así es como empieza, siguen sus cartas. Y yo lo que hice para entender cómo la comunicación, las puse todos en Chronology, para ver si a veces había unas cartas que faltaron porque él o ella hace referencia a una carta y no la encuentro y me di cuenta, se perdió o algo así. Ya. Sí, qué fácil perder cartas. También eso me impresiona tanto que hayan podido guardar todo ese archivo de cartas. Bueno, quería solo para un momento decir que están escuchando Mendo Latino y hoy estamos hablando con Miroslava Chávez García sobre su libro Migrant Longings. Y ahora hablamos un poco de tu mamá. Me encanta cuando tu papá le llama Shelly, como toma Concha y lo pone en inglés. Es como un poco para hacer ese perfil de alguien que ya está aprendiendo inglés y hablas mucho de eso en tu libro. Pero ella me sorprende porque uno piensa, una muchacha que está en el pueblo va a estar muy contenta a poder salir y casarse con alguien en el exterior, pero no, ella se opone, es un cortejo, un noviazgo creo que son 3 años, que él va y viene. Háblanos un poco de tu mamá, porque ella también pasa afuera de lo estereotipado de una muchacha de 18 años del campo, ¿no? Es una mujer muy curiosa, quiere estudiar, es ambiciosa. Sí, no, ella,
salen las cartas, ¿verdad? Que ella apenas cumplió 18 años, terminó la escuela, empezaron la escuela más tarde, tiene muchas ideas que quiere seguir estudiando y hacer otras cosas. En su familia, en un punto cuando estaba chica, su papá muere. Ella tiene, no me acuerdo cuántos años tenía ella, pero estaba chica. Sus papás tenían mucho terreno, estaban económicamente muy bien. Y mi abuela, no sé cuánto duró, 6 meses, un año menos, y vuelve a casarse y con ese hombre tienen más otros 10 hijos. Y ya para esos tiempos, ya que mi mamá tiene 18 años, nace el último niño. Son bastantes muchos, que mi abuela cada 2 años tiene un niño. Y ya para esos entonces ya no tienen mucho. Ya vivían en un rancho, ya tienen que vender todos, están viviendo en el pueblo, tienen que cambiarse de casa porque ya no pueden pagar. Entonces ella está viendo las condiciones, quiere ayudarle a su mamá, quiere mucho a su mamá y ella está torn, ¿verdad? Quiere estar con su familia porque los quiere con el noviazgo de mi papá. Ella sabe que no lo quiere como de amor, de cariño, como dice, amor y cariño son diferentes cosas, pero sabe que quiere ayudar a su familia y cree que es el único modo de poder hacerlo. Que era muy común, ¿verdad? Casarse para poder ayudar a su familia. Y últimamente se sacrifica, yo creo que porque también su familia, poquitos pues que se casan, se van a Guadalajara para poder tomar ventaja de los trabajos allí. Y hasta un punto, uno de mis tíos me dicen que se van a vivir en una cueva un tiempecito porque no tienen, están bajándose mucho y ella quiere irse a Estados Unidos para poder mandarles dinero y eso. Ya después de tiempo, porque en las cartas de los 70 dice, ya se ve que hay mucho affection, se ve mucho que sí lo quiere y se quieren mucho. Pero sí, mi mamá, y me acuerdo mucho que le gustaba mucho el baile, a mí con razón digo, me gusta mucho bailar, también a mí, cuando era más joven, también a mi hija de chiquita, me acuerdo, wow, cómo sigue ciertas cosas, era muy alegre y todo el mundo, y era ella fue la que jaló toda la familia a Estados Unidos, y son 14, ¿verdad? Son bastantes, nomás está una, había dos, la otra murió, la mayor. Todos están en Estados Unidos, ya tienen sus hijos, sus nietos. Su mamá fue la que fue el cimiento, ¿verdad? Para la familia. Y eso, bueno, es tragedia cuando cualquier persona muere, pero cuando murió nadie se lo puede creer, porque dice, ¿cómo es que Concha fue una mujer tan alegre y tan vibrant, ¿verdad? Sí, ah, es difícil entender, pero las cartas me ayudaron mucho a conocer quién era ella un poquito más. ¿Verdad? Muchas gracias, Miros, por compartir Ujú, algo tan lindo de tus padres y que también nos ayuda a todos nosotros los que estamos escuchando a comprender que la historia de la inmigración puede ser, a veces gente dice, se resume en una fase, pero es porque es un estereotipo, las razones y las ujú. causas y el amor por nuestra familia son cosas que no siempre son comprendidas totalmente. Pero volviendo al libro y queríamos preguntarte a ti sobre este tema, ¿no? Este tema en tu libro de Migrant Longing, el concepto de borderlands, porque Mm, tú hablas mucho de este territorio y queríamos preguntarte que nos expliques, por favor, la diferencia entre frontera y borderlands. sí, sí. Frontera, como lo tenemos conocido, y me acuerdo yo escuchando esta palabra, frontera es cuando quiere decir uno la línea política que se reconoce, que divide los dos países, las dos naciones, jurisdictions, sovereignty, todo eso. Borderlands usamos ese concepto, es más un concepto de una zona donde esa línea está borrada, se borra o se pone segunda, tercera, no se reconoce tanto y tiene que, como especialmente la cultura, que la cultura como el idioma, las artes, la música, las ideas, esos no saben fronteras, ¿verdad? No pueden, la frontera no las detiene, cruzan y se forman
como dice una feminista, escritora muy famosa que murió trágicamente, crean un espacio tercero, the third space, otra zona completamente, o hasta otro país, otro lugar, porque esa cultura es diferente, es como dicen los norteños, ¿verdad? Que tienen otra cultura. Y sí es cierto, ¿verdad? Bueno, en México y en otros países latinoamericanos se conocen más regionales, ¿no? La gente, cómo hablan, la comida. Pero los norteños tienen más en común, yo creo, con los que viven en la frontera de Estados Unidos que tienen con la gente de México, de la Ciudad de México, porque es la música, la comida. La gente del norte se enfoca mucho en Estados Unidos, la gente de México se enfocan más en España o en Latinoamérica, ¿verdad? La orientación. Usamos Borderlands para demarcar un área que no es fija, que es poquito de los dos, está influencia entre los dos, para darles más también agency, más poder en esta relación entre Estados Unidos y México. Claro. Y no, bueno, se va volando el tiempo siempre Sí. con temas y personas tan interesantes. Cerramos como en 4 o 5 minutos. Pero tú eres historiadora, también estás en contacto constante, tienes estudiantes, muchos estudiantes. ¿Y qué consejos das a la gente? Porque es verdad que estas son historias bien invisibilizadas. Ujú. Y la manera de destacar las vidas íntimas, personales, lo que le da sentido a la vida, es otra manera para dibujar la migración. Y tus estudiantes de hoy, me imagino que llegan en conversaciones, pero ¿qué dices a la gente que quieren acercarse a sus archivos familiares? Como han cambiado también las tecnologías, pero ¿qué consejos tienes para la gente que tal vez esta conversación contigo le despierta ese ánimo? Ay, sí, yo también quisiera hacer algo con mis fotos, mis cartas, etcétera. Lo primero que yo les digo, o también yo lamento que no hice con más familiares esto, es a tener conversaciones, tener como oral histories, historias, grabarlos, hablar, para que den su perspectiva en cómo pasó su vida, qué es lo que ellos vieron, todo eso. Es muy bonito tener eso como, pues tenerlo para conocer, porque así, como dicen, sí se van las historias y nadie nos puede recuperar o conoce. Mi tío, él falleció hace un año y él que conocía a todos y me puede decir muchísimas cosas. Y ya no está, desafortunadamente. Y sí tengo sus oral histories, está en el libro y todo eso. Y no sé, hacer eso, también buscar cartas. Les digo a mis estudiantes, no, perdón, si hay cartas, claro, fotografías, todo tipo de objetos que sean importantes en la vida. Hacer los archivos familiares, right? Family archives que se pueden colectar, cosas así. Um, Todo eso es un modo de poder empezar y también buscar y preguntar entre familias si es posible que tengan ellas cositas y darles ideas, porque a veces dices, no, yo no tengo nada. No, sí tienes. Tienes un álbum de esos que viejitos, digamos, en los que se abrían y hacían un ruido así, crack, y que tienen así lámina de plástico y se ponen amarillos y se pegaban las fotos. Esos son muy interesantes y para hablar de dónde andaban aquí y cómo era. Todo eso y dibujos que hacían de chicos. Les digo hasta a mis estudiantes, yo usé, por ejemplo, en mi libro Impuestos, Tax Returns de mi papá. Encontré uno del 1973 donde tiene cuánto dinero ganado como de farm worker. Y vi y dije, ¿y cuánto es eso? Se compara a lo nacional. Se comparé a lo nacional y me di cuenta que ganaba bien por ser un farm worker. En vez de pensar que era súper pobre, me di cuenta, oh, él tenía eso me dice algo de su vida. Todos esos papelitos y scraps, que ojalá que les digo a mis estudiantes que son gente que les gusta guardar todo. A mí me gusta tirar todo, aunque sea historiadora, pero todos esos papelitos que guarda uno, ahí tienen detalles y ahí puedes uno sacar cosas. De ahí pueden empezar. Si tienen preguntas, pueden contactar y me encantaría. Incluso no sé si ya estamos terminando. Todas las cartas que tengo yo, afortunadamente, me las pidieron un archivo en Los Ángeles, se llama The Huntington Library, y ahí en ese archivo es como de colección de investigaciones. Quiere decir, y para mí es bonito y para la familia porque ahí se preserve,
Tienen haz de cuenta, un refrigerador ahí con papel que no, para protegerlas, si no estuvieran en mi casa o los ratones o lo que fuera. Es importante que estén así preservados. Y ahora están en línea, todos están digitados y lo puedes encontrar en línea. Y así, y están buscando más sobre familias mexicanas. Ah, qué Sí, bien, muy bien. Muchas gracias, sí, Miros. sí. Sí, estamos llegando al final del tiempo, desafortunadamente, porque claro, parece que recién estábamos calentando motores para entrar a hablar Mm, todavía más cosas, pero te agradecemos muchísimo la conversación del día de hoy, de aprender la importancia de cómo estas historias nos ayudan a comprender la, a nosotros mismos, nuestras sí. identidades y romper estereotipos. Y esperamos también hacer nosotras con nuestro programa y esta conversación contigo una contribución a visibilizar estas historias que tantas veces parecen estar ausentes. Sí, sí. Sí, así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a los que nos escucharon hoy día. Y bueno, volveremos pronto con otra entrevista. Muchas Nos gracias de vemos. nuevo. Adiós. Muchas gracias a ti. Gracias, Diana.